¿Qué pasa, frailes? Hoy traemos un debate importante en el mundo beisbolero. Los Padres de San Diego tienen dos jugadores posibles MVP, pero los Bravos de Atlanta también. Hoy, con el escritor oficial de los Bravos de Atlanta, vamos a analizar ambos jugadores y veremos quiénes pueden ser selectos para el premio jugador más valioso. Vamos al intro y volvemos. Ahora sí, mi gente, estamos de vuelta con este programa especial en busca del MVP de la Liga Nacional. Erwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? Saludos, todo bien, placer contigo y bueno, poder debatir de este tema tan apasionante que es principalmente las grandes ligas y segundo ya la entrega de premios, en este caso quizás el que más peso causa hasta el final en algunas ocasiones, como lo es el de jugador más valioso o MVP. Aquí, como tú bien lo presentaste en un principio, 4 jugadores bastante llamativos con temporadones, 2 de los Padres, 2 de los Bravos. Va a estar bastante interesante esta charla de debate también. Así es, y bueno, mencionar que los jugadores de los que vamos a hablar son Fernando Tatis Jr., Manny Machado y por los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna y Freddie Freeman. ¿Es correcto, verdad? Así es, casualmente. Freddie Freeman y Marcell Ozuna de lo mejor que han tenido los Bravos esta temporada. Sí, y la pregunta que te haría al comenzar esta conversación, debate. ¿Tú qué tan importante piensas que ha sido el aporte de estos dos jugadores para los Bravos de Atlanta? La pregunta es bastante amplia. Digamos que los jugadores, ambos, han sido el pilar ofensivo del equipo desde el inicio de la temporada hasta ahorita. Quizás hubo un par de semanas en esta corta temporada de la MLB, en el caso de Marcell Ozuna, que bajó, él llegó a tener un promedio de 380 las primeras 2 semanas aproximadamente, luego se fue abajo, llegó a estar el promedio en 290, rondando los 292, y de un momento a otro volvió a recuperar esa energía y subió de nuevo, estuvo 345, luego está bajando, sin embargo se mantiene allí en 320, rondando los 320, 330. Por el lado de Freddie Freeman, un jugador que comenzó la temporada afectado por el virus que hay actualmente en el mundo, sin embargo logró estar, si no recuerdo, para la segunda temporada, la segunda semana de la temporada, y desde que llegó fue una inspiración total para el equipo y lo reafirmó desde el terreno de juego, dando batazos a la defensiva. Fue uno también, como él ya nos tiene acostumbrados, de lo mejor que tiene el equipo, principalmente allí en la primera base, donde solo recibió cerca de 3 días de descanso en estos casi 60 juegos que van de temporada. No, es así, y yo, si me preguntases tú lo mismo para mí, sería una respuesta similar a la que tú estás dando, o quizás un comentario similar al que haces. Cuando hablamos de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, estamos hablando de los dos pilares principales a la ofensiva de los Padres de San Diego. Añadiéndole el tema de que quizás los Padres de San Diego no eran un equipo, o no son un equipo, que sin ellos dos principalmente no se perfilan en una postemporada, o quizás al nivel que están jugando hoy. Por ejemplo, los números de Machado, que es ahora mismo, pasó a ser uno de los principales candidatos, son 313 de su promedio de bateo, 16 cuadrangulares, 47 impulsadas y 979 de OPS. Machado se ha convertido en uno de los bateadores más temidos de esta temporada. La verdad, se ha mantenido caliente todo el
toda la temporada. Como un tramo de la temporada estuvo, digamos que decente, pero luego tomó su ritmo y comenzó a batear muchísimo. En cuanto a Fernando Tatis Jr., que ha tenido un bajón ofensivo, y se ha notado muchísimo, porque al él salir, a él estar en ese slump ofensivo, los Padres han bajado muchísimo su nivel de juego. Entonces, son las cosas importantes que uno quizás deba de tomar en cuenta cuando estamos hablando de un premio jugador más valioso. Y eso nos lleva a la otra pregunta. ¿Crees tú, en base al equipo que tienen los Bravos de Atlanta, que sin Marcell Ozuna o Freddie Freeman podían estar en postemporada? Wow, sin alguno de los dos, sí, yo confío en que sí, puesto que todo el equipo se ha mantenido bateando con uno que otro altibajo entre otros jugadores. Sin embargo, si hubiesen faltado los dos, sinceramente les habría costado un poco, porque hay que también recordar que los Bravos se vieron muy afectados con el tema de la rotación, el picheo, no fue de lo mejor, salvo uno o dos de los abridores que se mantuvieron sanos, salvo hasta el final ahorita de la temporada. Max Fried se lesionó, se perdió cerca de una semana. Sin embargo, entre él y el resto del equipo de los lanzadores pudieron llevar a cabo eso. Sin embargo, la razón principal por la que los Bravos se meten en la postemporada es el bateo. ¿Cómo olvidar ese juego hace un par de semanas en el que anotaron 29 carreras? 29 carreras. Y entre los más destacados estuvieron Marcell Ozuna, Freddie Freeman, y por allí se coló Adam Duvall, incluso no solo en ese juego. Adam Duvall también ha sido uno de los que ha tenido un poco de constancia en el equipo. Sin embargo, son Ozuna y Freeman los pilares del equipo en todos los sentidos. Tú bien mencionabas hace rato los números de Machado, y yo te tengo aquí los de Freeman, que actualmente es el líder bate en cuanto a promedio se refiere en la Liga Nacional, y está cerca de los 341. Perdón, te tengo aquí los de Ozuna, ya te voy a adelantar los de Freeman, pero Freeman también es el líder, el segundo en la Liga Nacional en OPS, con 1043. Entonces eso también habla mucho de lo que ha sido el rendimiento de pelotero, quien además esta temporada, menos de una fracción de 2 juegos o de 3 juegos, logró conectar 2 Grand Slams, los 2 primeros de su carrera. Antes, en los primeros 10 años de carrera en Grandes Ligas, no había conectado en un Grand Slam. No he tenido la oportunidad porque sí, fue este años de edad, donde quizás algunos empiezan ya a hablar de que los peloteros, en algunos casos después de 30 años, podrían bajar el rendimiento. En el caso de Freeman no ha sido así, se ha mantenido bateando, ha sido constante, y en el caso de quien le sigue, no solo en cuanto a promedio se refiere, con 323, sino que también es el líder en jonrones actual de la Liga Nacional, son 17, uno solo por encima de Manny Machado, y en impulsadas ya llegó a 61, mientras Machado tiene 57, si mal no recuerdo ahorita, lo acabas de mencionar. Entonces allí es donde la respuesta que en un principio, la pregunta que responde sola, estos dos, los Bravos no habían estado en postemporada, a mi parecer. Bueno, yo pienso que si tú me haces esa pregunta a mí, yo digo que para que los Padres de San Diego pudiesen ir a postemporada tenían que estar juntos Manny Machado y Fernando Tatis Jr. El año pasado se vio el efecto Fernando Tatis Jr. en cuanto a lo que el juego se refiere, ánimo se refiere a los Padres de San Diego. Cuando Fernando Tatis Jr. tuvo o fue removido del equipo por el tema del dolor en la espalda baja para cuidarlo, gracias a Dios no fue nada serio, porque esta temporada vino en su nivel completo. Los Padres de San Diego descendieron en su juego totalmente. Lo mismo que ha pasado al día de hoy con el bajón ofensivo de Fernando Tatis Jr., que de 317 su promedio de bateo descendió a 278. Ha estado, la verdad, dormido. Mucha gente quiere que Tatis Jr. despierte, pero las esperanzas están de que el niño se crezca en el momento grande, y esto es en la postemporada.
Otra pregunta importante que hay aquí que debatir en el tema del premio MVP, ¿qué tanto se valora la posición que los jugadores de los que estamos hablando defienden? Por el lado de los Padres tenemos dos jugadores que defienden posiciones premium del juego. Por el lado de los Bravos estamos hablando Totalmente. de un jardinero y del primera base. Que ojo, esto no quiere decir que no sean posiciones premium, pero la valoración es menor a la que tienen un tercera base y un jugador del campo corto. ¿Tú qué piensas que podría afectarle, cómo podría afectarle esto a Ozuna y a Freeman en cuanto a las votaciones? Mira, fíjate, yo creo que esto podría realmente afectarles en comparación a Machado y a Tatis, por lo que tú dices, son las posiciones de Machado y Tatis son posiciones premium, mientras que la de Ozuna y Freeman pueden ser incluso sustituidos por algún otro jugador a la defensiva, salvo que en el caso de Freeman es un espléndido primera base, los guantes de oro que tiene, así lo demuestran. Sin embargo, en el caso de Ozuna, es un jugador que está allí más por su bateo, es un jardinero promedio, hace el trabajo cuando se requiere. Sin embargo, también tiene sus graves errores que se le han visto, incluso no solo esta temporada, en otras temporadas se le ha visto esos errores. Y allí es donde yo le daría el peso a favor en cuanto a las votaciones a Manny Machado y a Fernando Tatis Jr. Freddie Freeman solo recibió un día de descanso en cuanto a la primera base, sin embargo, yo considero que el premio al guante de oro, Freeman se mantiene entre los candidatos allí, mientras que Ozuna, él sí recibió descanso en cuanto al tema defensivo se refiere, en algunas ocasiones jugó como bateador designado, gracias a la regla que para mí en este caso considero fue muy útil, maravillosa regla en este caso para la temporada. Y allí es donde veo que se podrían ver quizás afectados los candidatos de los Bravos. Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta a ti, la misma, te la voy a devolver, la importancia que tuvieron en sus posiciones, y te voy a colocar un ingrediente más. ¿Qué tan beneficioso pudo haber sido para estos dos peloteros ser latinos, ser dominicanos? Y en la comparación, en el caso de la dupla de los Bravos, solo Ozuna es latino, Freeman sabemos que es un hombre serio en comparación, no es tan eufórico, no es tan fiestero como quien dice en cuanto al dugout. Entonces pudo haber eso ayudado también a que Tati se sintiera más cómodo, ya es su segundo año, pero a estar a tiempo completo los dos, pudo haber ayudado eso en cuanto al rendimiento. Definitivamente la química que generan ellos dos es muy buena. Incluso hay una entrevista donde dicen que juegan como que si se conocieran desde hace mucho tiempo, y es el mismo tema bueno, somos dominicanos, somos latinos, incluso pasa con jugadores que no son del mismo país pero que son latinos, esa energía fluye y el compañerismo quizás no sea mayor, pero conecta más con el otro, y ellos lo dicen. Fernando Tatis Jr. se ha apoyado muchas veces en Manny Machado, incluso en estos momentos en los que Fernando Tatis Jr. ha tenido un bajón, se han visto comentarios de Manny Machado donde dice: yo siempre le digo que mantenga la cabeza en alto, que él va a salir de esto, y le da el apoyo. Lo mismo pasa de Tatis a Machado, y sobre todo creo que le da una ventaja grande en esta carrera por el MVP, porque juegan en el lado izquierdo juntos, o sea, son una seguridad defensiva para los Padres de San Diego de ese lado, y de hecho se espera que sean la pareja que cubra estas dos posiciones también para el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023, que es donde se movió ahora debido al tema del virus que está afectando el mundo. Yo te quiero hacer un comentario allí cuando me hablas de la dupla, y me recuerda mucho, salvando las distancias por supuesto, y ten en cuenta de que ambos no eran dominicanos, a la dupla que formaron en Texas, Adrián Beltré y Elvis Andrus, uno dominicano, otro venezolano, y es que había esa química, se sentía, entre ellos mismos había un juego. Claro, Adrián Beltré, como siempre, sus gestos eran muy serios, como él siempre fue en su carrera. Sin embargo, esa velocidad, también la diferencia en cuanto a edad que había entre Elvis Andrus y Beltré,
pero se sentía esa química, esa broma, incluso en pleno juego, que hacía que las cosas fluyeran y de la mejor manera posible y los resultados se dieran también en el terreno de juego. Es así, y es como te digo, independientemente de que no eran del mismo país, Luis Andrews y Adrian Beltré, la energía estaba en la misma página, en el mismo libro, y eso viene ya, creo que es un gen que se le inserta a alguien que nace en Latinoamérica, que tiene la capacidad de conectar con los demás latinoamericanos alrededor del mundo, y así pasa. Y pasa en muchos deportes también, no solamente en el béisbol, se ha visto en otros deportes, duplas de latinos que se llevan bien en el terreno de juego. Y sí, definitivamente eso le va a dar ventaja, o ya le dio la ventaja, porque aparte de que defienden posiciones premium, la hacen muy bien, se confían entre sí y se divierten en el terreno de juego. Hay cosas que jugadores promedio no la hacen y ellos la hacen ver muy fácil. Y definitivamente, o sea, tienen un promedio alto de carreras salvadas en conjunto, y son jugadores que marcan la diferencia cuando están en el terreno de juego para los Padres de San Diego. Entonces, creo que en esta parte hay un punto en que coloca en desventaja a Freddie Freeman y a Marcell Ozuna, y como dije al principio del comentario, no es que las posiciones que ellos defiendan no son valoradas. En el béisbol todas las posiciones son valoradas, por eso se le paga un dinero para que cada uno juegue esa posición, pero hay una que otra que tienen un valor agregado, quizás por el tema del nivel que exige para jugarla, para poder jugárselas así, ¿verdad? Entonces, pasando a otra pregunta, a otra interrogante que es importante aquí, es qué tan importante ha sido la producción a la hora buena de estos jugadores. ¿Qué tanto han necesitado los Bravos de Atlanta de Marcell Ozuna y de Freddie Freeman para aportar o para generar los resultados que han tenido en esta temporada 2020? Pues fíjate que el aporte que han tenido y la importancia ha sido bastante, ha sido mucha, puesto que entre los dos han tenido gran cantidad de porcentaje de, no sé si la palabra sea juegos salvados, pero en las que sus batazos han definido encuentros. En el caso está, recuerdo a Marcell Ozuna jugando contra los Medias Rojas de Boston en la última serie que tuvieron, donde sacó 3 jonrones en una noche. Ozuna fue quien se llevó todos los honores de ese juego, un juego muy importante, en el cual los Bravos venían de salir de una racha de derrotas, una pequeña racha de derrotas, y fueron a Boston, donde Marcell Ozuna sacó a relucir todo su poder, principalmente contra el monstruo verde, y les dio la victoria. Incluso no fue un solo día, pues Marcell Ozuna conecta 2 jonrones en una noche, y al día siguiente vuelve a sacar jonrón para dar ventaja al equipo en ese momento, y más tarde se le unió a Adam Duvall con 2 jonrones más. Y en el caso de Freddie Freeman, también en una serie contra los Marlins, contra los Nacionales de Washington, si mal no recuerdo, que fue donde conecta sus 2 primeros Grand Slams. Ninguno de ellos fue para adornar la pizarra. De hecho, el segundo que conecta es para dar vuelta a un marcador, y más adelante se amplió más. La pizarra se amplió. Fueron, si mal no recuerdo, Acuña aportó también en ese juego, pero Freeman fue el que abrió, digamos, la regadera, la cantidad de carreras que vinieron después de ese batazo. Y otra cosa que yo planteo aquí es, que también es una pregunta que va para ti, es cuánto pueden influir estos peloteros con sus actuaciones, con su buen momento que viven, porque toda la temporada han vivido un buen momento. Incluso Tatis y Machado, más allá de, como hablas, de esos bajones que pudieron tener, es normal en el juego y en una temporada tan corta donde la preparación tampoco fue la misma que se ha tenido. Sin embargo, a pesar de esos bajones que tuvieron, fueron un impulso. Yo recuerdo, y lo traigo a colación acá en el caso de los Padres, a Will Myers, quien viene de unas temporadas en las cuales fue muy dudoso, se hablaba mucho de él, quedaba en deuda para lo que logró en su año de novato, donde fue novato del año con los Reyes de Tampa Bay,
vino a los Así Padres y es. estaba en deuda. Y esta temporada ha destacado muchísimo y hay que dejarlo claro de que tiene que ver mucho aquí el aporte del rendimiento que han tenido Manny Machado y Fernando Tatis. Lo mismo pasa con los Padres. Adam Duvall es la prueba de esto. Si bien es cierto que ha Con sido los un gran Bravos, pelotero, con yo los Bravos será en con los este caso. Bravos, exacto, con los Bravos, perdón. Adam Duvall, si bien es sabido que es un gran pelotero, el hecho de haberse visto entusiasmado por los rendimientos de Marcell Ozuna y Freddie Freeman ha tenido mucho que ver en la temporada. Es así, definitivamente creo que es un tema de contagio, se contagian de la energía de cada uno de los jugadores, ¿verdad? Quizás más veteranos. En este caso a Manny Machado se gana un punto en esta cuestión que tú planteas. ¿Por qué? Porque el jugador de más experiencia ahora mismo a nivel de postemporada y, y de equipo es Manny Machado, a pesar de que Will Myers debutó antes, pero Machado ya estuvo en una postemporada con los Dodgers de Los Ángeles y Machado ahora Incluso en mismo, una serie mundial. e incluso en una serie mundial. Y además ahora mismo el ministro es el hombre de los Padres de San Diego, aunque no esté en todas las promociones, aunque prácticamente se está perfilando a Fernando Tatis Jr. como la cara de las grandes ligas, al hombre que se le otorgaron 300 millones por 10 temporadas, 30 millones por temporada, y fue criticadísimo por una temporada en la que conectó 30 cuadrangulares y batió, creo que fue 280, 260, estuvo por ahí, es Manny Machado. Y en esta temporada se metió en lo que es el premio jugador más valioso a pura fuerza, porque estuvo teniendo jugador de la semana. Ganó incluso 2 jugadores de la semana consecutivos, no se hablaba de él. Mantenía su promedio sobre 300, no se hablaba de él. Venía por la carrera de cuadrangulares detrás, calladito, no se hablaba de él. Y cuando Fernando Tatis Jr. lamentablemente tuvo el bajón, entonces comenzaron a hablar de Manny Machado. ¿Qué sucede aquí? Que le resta a Manny Machado, pero que le suma a Fernando Tatis Jr. es que cuando Tatis Jr. tiene el bajón ofensivo, el bajón productivo en su juego, los Padres también bajan ofensivamente. Manny Machado ha seguido produciendo, pero se ha quedado solo. Myers ha aparecido en algunos momentos, piezas como Profar, que increíblemente ha sorprendido, se han mantenido bateando, pero los Padres han perdido unos cuantos partidos. Creo que tienen récord negativo desde que Fernando Tatis tiene el bajón. Y esto todavía le da un impulso más grande a que la gente vote por Fernando Tatis Jr., porque demuestra que si Tatis Jr. está por debajo, el equipo está por debajo también. Y algo que aclarar a las personas que nos están viendo, y ya esto para cerrar el debate, si no hay más nada, si no tienes más nada que aportar, es que el premio de jugador más valioso no se le da. Ok. Seguía. El premio jugador más valioso no se le da al mejor bateador, no se le da al que conecte más honrones, no se le da al que impulse más carreras, se le da al jugador de mayor impacto productivo en su equipo. Es decir, cuando un jugador logra impulsar a su equipo a ser mejor, destaca en ese equipo, y cuando ese jugador con sus aportes promueve a la mejora de ese equipo, es cuando es jugador más valioso. No, bueno, mucha gente critica el tema de Mike Trout, porque a pesar de que Mike Trout solo suma números para él, siempre le dan el jugador más valioso. Cuando por ejemplo, hubo un año en el que Mookie Betts iba cabeza a cabeza con él y los Medias Rojas pasaron a postemporada y le dieron el premio a Mike Trout. ¿Qué pasó luego de que Mookie Betts y demuestra que la gente estuvo equivocada? Perdón, que MLB estuvo equivocada, porque por ejemplo ya Mookie Betts no está en los Medias Rojas de Boston, y aunque estuvo el año pasado y los Medias Rojas fueron un desastre, con Mookie Betts se veía mejor. Y ese es el mejor ejemplo que le podemos dar, y ese es el mejor ejemplo que le podemos dar de un jugador más valioso. Que, hablando de la misma persona, ¿qué tiene de desventaja ahora? Que si a Mookie Betts
tú lo sacas de los Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers van a llegar a donde tienen que llegar sin ningún impulso. Por eso Mookie Betts, aunque está sumando todos los números que está sumando y quizás lo gane, nadie sabe, porque también se ha visto muchísimas veces que el premio, sí, se ha visto muchísimas veces que el premio lo dan por eufor fanático, más que por lo que se plantea en las bases del premio, pero es una realidad. Aquí yo te voy a tocar un tema también que tiene que ver con eso que mencionaste a Mike Trout, a Mookie Betts, a los Dodgers, y es que ¿qué tanto puede pesar, ojo, sin intención de menospreciar el trabajo que han hecho mis Bravos de Atlanta y Freddie Freeman y Marcell Ozuna, pero ¿qué tanto puede beneficiar a Machado o a Tatis de estar en una división con los Dodgers de Los Ángeles, quienes quedaron primero allí con una estratosférica récord estratosférica para avanzar? Sin embargo, no se habla de ellos, al menos no en jugadores individuales. Acabas de mencionar a Betts, un temporadón también, como siempre, como nos tienen acostumbrados, pero de los que se habla de esa división son de Machado y Tatis. En el caso de los Bravos no tuvieron, digamos, sin menospreciar a ningún equipo, claro está, pero no tuvieron una competencia fija durante toda la temporada. Acaban de ganar su división y el que más cerca tienen son los Marlins de Miami, sorprendente, Marlins de Miami, hay que destacar eso. Pero tienen cerca de 7 juegos de diferencia y no fue una dificultad para los Bravos. Entonces esto podría ayudar mucho a Tatis o a Machado en su defecto. Sí, no, el efecto Padres de San Diego definitivamente debe de influir en esta premiación de jugador más valioso. 14 años sin ir a una postemporada. Llega Manny Machado la temporada pasada, llega Fernando Tatis Jr. la temporada pasada, y a su segunda temporada los dos juntos ya están en postemporadas. Que es una postemporada, como dicen muchos, con asteriscos, porque es una temporada corta, no importa. Los Padres de hace 3 años, 4 años atrás, en esta temporada perdían más de la mitad de los juegos, 100% asegurado. Entonces esto definitivamente es un aporte, un plus que se le da al tema de jugador más valioso cuando se está valorando a Fernando Tatis Jr. y a Manny Machado en este caso. Erwin, un placer estar contigo en este debate. ¿En dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Igualmente. Bien, allí en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @ErwinQH15. Y antes de irme, Ángel, no quiero quedar en deuda con ninguno de las personas que están sintonizando acá. Y es que no terminé de dar los números de Freddie Freeman ni de Marcell Ozuna, y es que Freddie Freeman lidera a la Liga Nacional con 343 de promedio al bate, ha conectado 12 jonrón, ha impulsado 51 carreras y ha robado incluso una base, mientras que Marcell Ozuna es quien le sigue en ese renglón con 327 de promedio, 17 jonrones, líder en cuadrangular de la Liga Nacional, 53 carreras impulsadas, y bueno, sabemos que no es el campeón de la velocidad y no le alcanza para nada, ni siquiera para una base robada. Así que bueno, ahí están los números de los dos candidatos de los Bravos, y un placer para mí, Ángel, haber compartido este espacio contigo y con todas las personas que nos ven acá. No es así, entonces ya para ponerlo también sobre la mesa y que la gente se cree la duda y comente aquí en la caja de comentarios, Manny Machado registra 3.13 de promedio de bateo, 16 cuadrangulares, 47 carreras impulsadas, 9.79 de OPS. En cuanto a Fernando Tatis Jr., lo dijimos a inicios tempranos, 2.78 de promedio de bateo, luego de su bajón, 15 cuadrangulares, 41 carreras impulsadas y un OPS de 9.30. ¿Qué decir de estos dos jugadores? Bueno, Machado comenzó lento y tomó el ritmo. Fernando Tatis Jr. comenzó bien fuerte, bajó un poco su ritmo, pero cuando Fernando Tatis Jr. vino a bajar el ritmo, ya los Padres estaban prácticamente dentro. Entonces, de mi parte, un placer. Me pueden encontrar en Twitter como AJMoreno04 y seguirnos en ¿Qué pasa MLB? También en la Catedral de los Padres. Estos son nuestros canales de YouTube, y con las bases full en Twitter, también con las bases llenas en Facebook. Hasta mañana o hasta la próxima, se puede decir, ¿verdad? Gracias por sintonizar con nosotros.